Buenos días, preciosos, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy tenemos día de ruta, señores, con la Paloma. Aquí ya la tengo full cargada porque vamos a empezar una ruta muy especial. Va a ser de Dibuya hacia Riohacha y de Riohacha hacia Manaure. En Manaure me va a esperar Miguel, que es un motoviajero que no conozco, pero que me lo recomendaron. Aquí llevo obviamente agüita, que no me puede faltar, unos 5 litros de agua, porque aquí para arriba el agua va a ser más escasa. En esa parte estamos en la Baja Guajira, luego vamos a ir a la Guajira Media, viene siendo Riohacha, Manaure, Uribia, y de Uribia hacia allá ya empieza Cabo de la Vela, que eso sí ya es Guajira Alta, y ya llegar a Punta Gallinas. No sé si lleguemos a Punta Gallinas por temas de presupuestos y vamos a ver, allá lo definiremos, a ver si algunos amigos empresarios de pronto me hacen el aporte. Pero antes de irnos quiero mostrarles algo que me había llegado a Santa Marta, que me envió mi amigo Chris de Óptica Ángel. Les tengo por aquí unos nuevos lentes, señores, y todo eso que ustedes ven aquí son diferentes filtros que vamos a utilizar. Póngale cuidado que estas gafas son una nota. Voy a quitar estos lentes que son los que siempre he utilizado. Estos son unos lentes Transition, son muy buenos, no les voy a decir que no, pero para temas de viajes, cuando voy con la careta abajo dentro del casco, el lente de Transition no se oscurece. Entonces yo siempre viajo a veces mediodía, 1, 2 de la tarde, y el sol es de esos que se pone que hierve la carretera, y ese lente realmente no me protege bien la vista, necesito un buen filtro. Así que cuando estuve en Doncello y fui a Caquetá, aproveché, me hice el examen allí en Óptica Ángel con mi amigo Chris. Mandé a sacar estas gafas, que son unas gafas muy parecidas a las gafas que tengo, son un poco más pequeñas, de pronto ustedes no lo notan, pero es un poco más pequeñas. Y lo que sí pueden notar es esto que se pone como azulito. Esto azulito es el filtro. Esto es un filtro que sirve para uno trabajar en computadora o con el celular, lo que no me permitía hacer estas gafas de Transition, porque el lente no es para eso. En cambio, este lente sí es para eso, para poder trabajar en computadores. Lo mejor de esto es lo siguiente, preciosos. Ya les mostré, vean. Aquí están los diferentes filtros que le podemos colocar. Si yo quisiera, a este filtro se le puede colocar fotocromático, que es para que se oscurezca con el sol, pero no tendría sentido estos filtros que están acá. Por eso estas no tienen fotocromático. Para eso existen estos filtros. Este es el primer filtro, que ese es un polarizado, está negrito y me encanta porque para ese viaje que voy a empezar a hacer, que es la Guajira, eso es súper pesado. El calor allá, si no hay árboles ni nada, eso es sol inclemente. Entonces lo bueno de esto es que aquí hay unos imanes. En cada esquina hay unos imanes, entonces yo lo único que tengo que hacer es que lo sobrepongo encima de las gafas. Quedan unas gafas con filtro polarizado, vea, una nota. Si yo quisiera otro filtro, por ejemplo este filtro que es azulito, que me parece súper lindo también, hago lo mismo, lo coloco acá y el imán lo que hace es tomarlo inmediatamente. Ahí quedan unas gafas, un diferente filtro, y así como este están todos los otros. Por ejemplo, este rojo me encanta, y está el blanco y está el rosado. Este filtro es muy bueno para ver uno de noche. Este filtro le ayuda a que la luz de los carros y de las motos no le lastime tanto la vista. Entonces este filtro amarillo es especial para de noche. Y bueno, preciosos, eso es lo que le quería comentar. Quería mostrarles eso. Para los que quieran, pueden, que sean del Doncello, que sean de Caquetá y que quieran unas gafas así con este tipo de filtros, la pueden conseguir con mi amigo Chris. Aquí les dejo el Instagram de él para que vayan, lo chequen, miren que tienen muchos más modelos. Nos vamos, preciosos. Qué gratos días me pasé acá en Dibuya, de esas cosas que uno vive sabroso, que uno se disfruta. Ya voy estrenando las gafas, se mira Full HD, puro 4K, pero todavía no le he puesto el filtro. Se lo voy a colocar ya cuando arranque carretera, cuando ya empiece la ruta. Lo último que tengo que hacerle a la Paloma va a ser echarle gasolina. Acá creo que es una gasolinera, ajá. Esta gasolinera no la había visto, el nombre de esa gasolinera. Vamos a tanquear el tarro o solamente el tanque, creo que los dos. Echar unos 10.000 pesitos ahí a la Paloma, al tarro de la Paloma. Muchas gracias. Bueno, ahorita se llama colocarle el filtro a las gafas porque está haciendo bastante calor. Pille nada más ese cielo como está. Así que lo único que hago es, sin quitarme las gafas, lo vamos a colocar. 20 minutos después. Ya quedó. Uy, no, qué cambio. Uf, definitivamente, amor. Prefiero filtro polarizado. Qué nota de gafas estas, parce. Uy, no, se las recomiendo. Este tipo de gafas que tienen así filtros, se los recomiendo. Qué nota, cómo cambia. Bueno, nos vamos, palominchis, en el nombre de Cristo Jesús. Vámonos, que nos esperan en Riohacha, señores. Dibuya, muchas gracias por estos días que estuvimos acá. Gracias por permitirme disfrutar con la gente, con el señor Mundo, que me habló muy bien de este municipio. La profe Paola, qué nota, qué calidad de mujer, qué cariño y qué carisma el de ella. Voy agradecidísima. Lo primero que tengo que hacer es salir
a la principal. Bueno, la principal, ¿cómo le explico? Vengo por una troncal, se puede decir, la que es la troncal al mar, a donde yo me desvié la vez pasada. Entonces aquí hay otra vía, supuestamente, no sé si será para allá, no sé si esa vía es la que va para allá. Voy a ver, para no tener que salir por esta hacia la troncal. Me dijeron que había otra salida. Nos vamos de Ulla. A ver, preguntamos por aquí. 346 minutos más tarde. Empieza la incertidumbre porque acabé de preguntarle a un muchacho que si por acá podía salir a la troncal y me dice que sí, esta es otra opción. Pero me dice, anda rápido y no le parece a nadie. Señas de que esta zona es bastante solitaria. No digo que peligrosa, pero si él me hace la recomendación es por algo, ¿no? Así que vamos a meterle la pata a Paloma porque necesito que suba a 70 mi vida, de aquí para allá. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, preciosos, acabamos de salir a la troncal. Esta es la vía principal que viene de Santa Marta, que va para Riohacha. Esa vía está muy buena, un camino muy espectacular, parce. Me lo disfruté. Esta vía de acá está muy linda, está posada con árboles, es fresquita. Cuando empecemos a llegar cerca de Riohacha, cuando empecemos a llegar allá, mi amor, le cuento que estos paisajes verdosos que ustedes ven se acaban. De ahí en adelante lo que empieza a ver uno es amarillo, café, beige, porque empieza el desierto. Vamos a aprovechar y tomamos una fotico aquí épica y ahí sí ya arrancamos de nuevo. Porque ya el sol está empezando a picar, que da gusto, mi amor. No quiero que mis manos estén bien negritas. No tanto por lo negritas, sino por el ardor que le da a uno quemarse por el sol. Nos esperan 47 kilómetros a Riohacha y nos fuimos. Este centro poblado se llama Puente Bomba. Es pequeño, debe ser como un corregimiento. Bueno, estamos andando por toda esta vía de 70 a 70. La Paloma está exigente. Encuentra uno que venden mucha gasolina. Ustedes venden la gasolina en los tarros. Es común ver eso por esas zonas. Creo que es lo que nos toparemos de ahora en adelante. En Uribia, por ejemplo, hay una. Pero el Cabo de la Vela y para allá, bailas. A él le toca comprar una gasolina de esas que venden en tarro. Nos vamos de Puente Bomba, señores. ¡Hacele, mi amor! Mira ese chivito, qué lindo ese chivito. Ay, se está miando. Ay, no, ya no me gustó. A la cantidad de chivos que hay, señor. Un señor que me está gritando, pero yo ni le voy a parar. ¡Ja! Salir de Dibuya y coger esta ruta es tremenda. Vea que yo voy normalmente a 60, 70 y esta zona hay vientos cruzados que pegan en la llanta y esta moto se mueve horrible o me saque de la vía. Esto es fuerte. Cuando yo vine la vez pasada que venía en carro de Riohacha hasta Uribia, allá sí se siente fuertesísimo los vientos porque allá no hay árboles, nada, allá es llanura. Y como está el mar cerca, pues imagínense, allá es fuertesísimo. No saben lo fuertesísimo que están los vientos en esta zona. Se me mueve esta moto, que Dios santo. Uy, ahora estuve como para caerme de los vientos tan fuertes. Mire, vea. En serio que aquí no estoy moviendo la moto ordinaria, es el viento tan berraco que hace. Ya en estas zonas casi tampoco hay vegetación, ya como se dan de cuenta ya cambió la vegetación. Y eso que no hemos llegado a las partes más fuertes. Mira, vea, es en serio, precioso, esa moto me mueve mucho. Y esto que no puedo ir a más velocidad, si voy a más velocidad es peor. Siéntanse bienvenidos a Riohacha, mi amor. Créame que iniciamos en la Guajira Media súper fuerte. Unos vientos tremendos que me movían la moto de una manera exagerada. Yo tenía hasta miedo porque me tocaba venir muy despacio. Esta es la capital de la Guajira, señores. Ahorita voy a llamar a contactarme con Miguel. Esa es la persona que me va a acompañar el día de hoy en mi ruta hasta Manaure. Y pues allá pienso quedarme en la casa donde él. Vamos a ver cómo nos dan las cosas. Yo sé que nos van a ir súper
súper bien. Con este no sé cuántos departamentos ya llevamos, no sé si 13 o 14 departamentos que ya vamos visitando. Qué calurosa es La Guajira. Ahora entiendo por qué muchas personas andan con esas franelas delgaditas y fresquitas. Ahora les hallo la razón. Oh, mis manos están sudadísimas. Uf, Padre Santo. Vamos a llamar a mi amigo Miguel, a ver qué me dice Miguel. Bueno, gente, tengo el honor de presentarles a mi amigo Miguel. Véalo, acá está. Miguel. Un motoviajero. Ya es amigo mío porque ya lo conocí. Estamos aquí en Riohacha y vamos a continuar a Manaure. Eso. Claro. Bueno, vamos a ir con Miguel. Va en su motico, yo voy en mi paloma. Vamos a irnos hasta Manaure, allá donde están las minas de sal. Sí. Gracias, Miguel, por recibirme, porque esta zona es bueno no andar con gente de la zona. Ya no íbamos a ir, pero me acabé de encontrar con un seguidor. Véalo, acá está. Preséntese, mi amor. ¿Cómo es? Mi nombre es Ever Cenciano. Pertenezco al grupo de moteros Riohacha en 2 tiempos. Eso. Y pues yo estaba acá tranqui, ya me iba a ir, y él pilló la paloma y se vino para acá y me dijo, ay, André Torres. Y yo pues como que me asusté, yo, ve, ¿y este cómo sabe que soy? Vea, qué bueno. ¿Vamos a tomar una fotico o qué? Nos tomamos acá una fotico y salimos. Después de esa visita de ese seguidor, qué bacano que te reconozcan por estas zonas. Esto es lo más lindo que me gusta también de los viajes. Miguel hace parte de una red de moteros, se llama Mai Sin Frontera. Esa red de moteros es la primera vez que voy a utilizar, bueno, que voy a apoyarme en la red de moteros. Y pues Miguel es docente y aquí él trabaja entre Riohacha y entre Manaure, y él me va a acompañar en esta ruta hasta Manaure. Allá me voy a quedar, ya hablamos y me dice que nos podemos quedar en la ranchería. Entonces eso me parece espectacular, poder vivir esa experiencia también. Y vea la calle tan pequeña y vea cómo se está atravesando. Mira ya, por ejemplo, en esa parte ya no tiene más para dónde correr esa llanta. Muy teso, muy berraco estos que manejan estas tracto tan grande. Casi que atravesaron todos los 2 carriles. Vea, ya le tocó encaramarse allá. Ojalá no se vaya a dar con ese poste, papi, porque teso, la gente que maneja esas tractomulas. Mientras esperamos aquí a Miguel, vamos a comer un bonjour, porque nos espera 1 hora de aquí hasta Manaure, y la verdad que es que ya tengo hambre, son como las 11 de la mañana, así que este viene siendo como el alguito. Vamos a comer esto, rapidón. Me toca cambiar la batería ya de Júpiter. Volveremos a Riohacha cuando bajemos de la Guajira Alta. Aquí tendremos que volver para coger hacia Valledupar, pero cuando bajemos ya pues de Cabo de la Vela, Punta Gallinas. Ve acá el acordeón, mi amor. Aquí se escucha mucho vallenato, mami. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chancel. Bueno, acá es el cruce para irnos a Mayapo. Si no fuéramos derecha sería la troncal, pero para esa zona están robando mucho. Eso nos dice mi amigo Miguel, que lo mejor es meternos por esta otra zona, aunque esta se ve que está toda destapada. Dios me guarde y me ampare, mis llanticas de la paloma. Que estamos pasando, a pesar de que no está tan suelta, es una arenita que tiene piedra muy finita y le toca a uno ir agarrada durísimo de la moto para que no se vaya uno por ahí a patarribear. Bueno, acá ya se está viendo el desierto de La Guajira, pasando por estos arenales, mi amor, que son tremendos. No me imagino cuando estemos ya en las dunas, estas sí que van a ser tremendas. La vaina es que esto por acá es realmente solo. Y la verdad es que La Guajira tiene tanto potencial en temas turísticos, tiene destinos tan bonitos. Solo les comparto estos paisajes que muy hermosos. Y tú no ves casas, edificios, nada de esa vaina. Se dice que en Mayapo están una de las playas más hermosas que puedan haber en La Guajira, y también hay mucha basura y hay muchos chivos por la calle, y es una zona demasiado caliente. La playa turística es para allá, vean. Este calor es inclemente.
desierto de La Guajira hay mucha más ventilación. Evidentemente porque está el mar Caribe ahí al fondo. Esta vía es complicadísima en el sentido de que esas motos se mueven tremendo. ¡Ay, Dios! ¡Ay! No sé cómo me toca sostener duro esta moto para que no me mande al otro carril. ¡Ay, Señor Jesús! Y esto que voy a bajita velocidad. Pero aquí el viento pega, ¡ay! Pega durísimo. Que nada más, ¡ay, Señor! Uy, no, voy a dejar de grabar un momentico para concentrarme en esto. ¡Ay, qué fuerte es el oleaje aquí, Dios! ¡Ay, qué mucha mano! Señor Jesucristo, no saben cómo estoy lidiando con estos vientos. Que ahí está el mar, vea. Tenemos parte del mar a este lado y el mar está al otro lado también. Entonces tenemos vientos de los dos lados. ¡Ay, aguante, paloma! ¡Muy preciosa! No se imaginan, esta parte está muy tremenda, parce. Nunca había pasado por una zona tan berraca con vientos tan fuertes. Aquí como no hay árboles, no hay nada que sostenga el viento, entonces es complejo. Mi motico casi no pesa nada. Cuando esto se seca se vuelve pura sal, todo esto que está acá. Y la zona allá donde nos quedamos allá atrás es toda la zona turística de Mayapo. Pero qué vientos tan fuertes los que hemos tenido por acá. No sé si se me escuchará inclusive la voz. Llegamos a El Pájaro, señores. De los desafíos más tremendos que he tenido en todo mi viaje ha sido este de tener que aguantar la paloma. Me caigo en uno que me cogió así. Feo, feo. Allá es que venden guarapo. Ahí no es que venden guarapo, chicha de caña, algo así. Adelante, vamos para la tienda. Ah, bueno, bueno. Hacer una parada acá tantico. Vea, de las cosas más tremendas que me han pasado en este viaje, esta ruta. La Guajira es un sinsabor de amor y de desafíos. Me duelen las manos, mire cómo las tengo de rojas, de la tensión que he hecho agarrando esa cabrilla para que la moto no se me vaya al vacío. Esta población se le conoce como El Pájaro. Y acá mi amigo va a comprar chivo, ve. Ahí lo están pesando. Vamos a mirarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Está como oreado para que no bote tanta agua, lo ponen como a secar un poquito, ¿eh? Ay, mi paloma como se ve preciosa, de linda. Listo el pollo. Ay, se descansa un ratico ahí porque todo el viaje forzando los brazos duele. Bueno, este es un corregimiento, en una playa bonita según lo que me dice Miguel. Acá venden los botes de gasolina así. Más gasolinera, se vende la gasolina así. Acá vamos a parar a tomar alguito. Vamos a ver qué tomamos acá, gente. Uy, voy a quitarme ese casco que me está matando. Paramos aquí en El Pájaro. Esto es un corregimiento. Me imagino que de Manaure. Una ponimalta por aquí fría. Sabe a gloria, mi amor. Pero bien fría. Bien fría. Sí. Yo casi no soy de gaseosa ni nada, pero necesitaba algo dulce. Este viento está salado. O sea, nos falta para llegar. Miguel, ¿cuánto estamos de Manaure? De Manaure aquí, con esa velocidad que vamos, casi una hora. ¿Casi una hora? Sí. ¡Hombre! Pensé que estábamos llegando ya al cabo de la vela. Pero bueno, aquí vamos, dándole suave, porque es que no puede andar rápido. ¡Vamos! Nos espera una hora para llegar a Manaure. Estamos lejos, estamos hoches. Imagínense cómo es de berraco por acá para uno vivir. Que esa pobre vaca le toca alimentarse de nada. Vea cómo está toda flaquita. Nos vamos del Pájaro, preciosos, con esta imagen que me va a pesar. Si así están los animales, a veces los niños están también así. Esta zona tan desértica, solitaria. No sé cómo se llama esto por donde estamos pasando.
Manaure queda más adelante de esta vía. Maracarí. Ah, se llama Maracarí. Manaure queda más adelante. Uy, Dios santo, qué calurazo. Esto mira oscuro aquí adentro. Bueno, preciosos, les cuento que ya llegamos a la humilde morada de ya es mi amigo Miguel. Ahí está, véalo. Hola, sí, ya llegamos aquí en el ranchito, en la comunidad pues. Y esta es una ranchería, estamos una ahí. comunidad indígena, así como le comenté antes de que aquí se habla otro idioma, que es el Wayunaiki. Wayunaiki. Sí. Sí, señores, estamos dentro de una ranchería. Esta es una casa tradicional, esta es la tradicional de acá, barrito. Les cuento que ya llegamos a la morada de Miguel. Aquí, esta es una ranchería, se llama, ¿cómo es que llama la ranchería? Maracarí. Maracarí. Estamos cerquita de Manaure, preciosos. Así como vamos en la motico suyo, 1 hora, y en la mía, 15 minutos. 1 hora de aquí a Manaure. No, Menos, 20. 20 minutos. Sí. Yo ya llegué, gracias a Dios, la paloma quedó ahí parqueadita. Esto prácticamente es una zona privada. Ay, mira, acá está la... No les había presentado, les voy a presentar. Ella es la mujer de Miguel. Aquí está la mujer de Miguel. ¿Cómo es el nombre tuyo? Zunilda. ¿Y estás preparando qué? Eso es chivo. Ah, pues pucha, por acá se come solamente chivo. ¿Chivo o pollo? Chivo. Chivo. Que hablan otro idioma. Pues el idioma de ellos natal y el idioma español. Entonces, pues hablan, todo el tiempo van a hablarle su idioma. Yo voy a ser la extranjera. Y les voy a mostrar cómo es la casita, vea. Aquí todas las casas tradicionales son así, en barro. Y en vez de llevar bloque o cemento, es el barro y llevan esta madera, que es la que las ayuda a sostener el barro. El techito sí no es tradicional. El techito sí es normalito. Pero normalmente los hacen así como esa pajita de allá, vea. Así son los techitos. Paloma linda. Vamos a tomar un poquito de agua, gente. Uf, no saben el calor tan berraco que hacen estas zonas. Una de las vías más solitarias que he transitado, sin duda alguna, ha sido esta. No saben cómo le agradezco a Dios. Y Miguel fue hasta Riohacha a esperarme y de allá nos vinimos juntos. Esto es una bendición, preciosos, porque cuando veníamos, inclusive en un tuk-tuk, venían 2 extranjeros, venían 2 estadounidenses, señores ya. Y ellos iban que es que para el Cabo de la Vela, a esta hora ya está tardísimo. Que después en la tarde estas zonas se ponen peligrosas porque están mucho más sola de lo que ya está sola. Porque si ustedes dieron cuenta, la mayoría del viaje mío, muy poco carro, muy pocas motos. Pero llegamos hasta aquí y yo creo que aquí me voy a despedir, preciosos. Aquí me despido de este video. No siendo más, nos vemos en un próximo episodio. Nos despedimos desde Manaure, La Guajira, y nos vemos en un próximo episodio que espero que no se lo vayan a perder. Como siempre les digo, Shaolin Penguin. Así son los camiones por acá, cargan toda la sal y la van a llevar para poderla refinar. Estoy prácticamente caminando por encima de sal. Lo que mire la densidad de la sal tan berraca que hace que el agua se vea como rosada. Ahí está la paloma. Acá me encontré con 2 seguidores, acá está con Juan. Ya me jodí por acá en esos arenales. No me patarribié, sino que me jodí con el donde coloca uno el pie.